Hola, bienvenidos a un video más de la palabra de Dios. Estamos leyendo ahorita la Biblia, capítulo diario, y me siento muy feliz porque ya vamos en el capítulo 16. Sean todos bienvenidos. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960, pero si tú tienes otra Biblia, tráetela. Ya sabes, para los que no son nuevos, ponle pausa a este video, ve por una libreta, ve por una pluma, que hoy toca estudiar otro capítulo más de la Biblia. Y para los que son nuevos, pues bienvenidos. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Vamos a Mateo número 16. Si no has visto los videos anteriores, yo te invito a que vayas y así te vayas desde el capítulo 1, cada día viendo un video, estudiando cada día la palabra de Dios. Vamos a leer un capítulo cortito que tiene 28 versículos y bueno, pues bienvenido, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que Él sea el que nos muestre con su palabra lo que sea necesario en este día. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te quiero poner en tus manos este momento. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú nos has cuidado y nos has enseñado en tu palabra muchísimas verdades, muchísimas cosas que podemos aplicar. Permítenos que estén en nuestro corazón, que estén en nuestra mente, Señor, y que cada día podamos ser parecidos más a tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que eres, por tus atributos, por tus bondades. Señor, muéstranos hoy a nuestra vida qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que aprender. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a iniciar leyendo el versículo 1 del capítulo 16 de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Otra vez estos personajes, ¿verdad? Que ya se están volviendo bien conocidos en nuestras historias. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿por qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis? Porque acuérdense que los fariseos y los escribas eran maestros de la ley, entonces ellos sabían la profecía de lo que habría de venir. Entonces Jesús les dice, sí sabes distinguir el clima, sí sabes distinguir esto, pero la palabra de Dios, la profecía que te fue enseñada, no la sabes distinguir, ¿no? Por eso les dice que son hipócritas, porque ellos sabían la palabra, pero no la aplicaban, no la creían, viendo al mismo Jesús. Y dice, mas las señales de los tiempos no podréis. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Aquí esta señal del profeta Jonás después, en otros capítulos, es explicada porque el Señor Jesucristo dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches y después, bueno, que murió y después que resucitara. Entonces esa era la señal. La señal era que Jesús iba a resucitar después de 3 días y 3 noches. Y después los discípulos, cuando pasaron al otro lado, se olvidaron de traer pan, ¿no? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? O sea, Jesús les está diciendo, ¿por qué se preocupan del pan si están con la persona que hizo el milagro de alimentar a 5,000 con solo 5 panes? O sea, ¿por qué ustedes solo piensan en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, y no ven las cosas espirituales, ¿no? Por eso les decía esto, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Porque, bueno, todos somos personas olvidadizas y esto es algo que podemos aprender. Ellos ya habían vivido o ya habían visto de primera mano los milagros de Jesús con respecto a la alimentación, ¿no? Y después lo olvidaron. Entonces, también podemos nosotros ponernos a pensar que muchas veces Dios nos muestra muchos de sus milagros y cuando tenemos problemas o cuando vemos que no hay salida, nos olvidamos de que Dios en el pasado ya hizo milagros y perdemos la fe.
Pero ellos, por eso Jesús les dice, o sea, en el 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, o sea, de las enseñanzas que ellos hacían al pueblo. De eso era de lo que se tenía que de guardar, no del pan en realidad. Y después el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este también es uno de los versículos clave en la vida de Pedro. Es una de las aseveraciones que Pedro hizo más grandes de su vida, porque aquí Simón está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el que habría de venir a salvarnos de nuestros pecados, el Hijo del Dios viviente, porque Pedro ya había visto todo lo que el Señor Jesucristo había hecho y lo creía. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro es una palabra que significa piedra, eso es lo que significa. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesucristo se está refiriendo a sí mismo, porque dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edifica mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia que Jesucristo edificó sobre sí mismo, porque Cristo es la roca. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, aquí ya está diciendo, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Jesús, y a él le daría las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, esto lo que quiere decir es que Pedro iba a abrir el evangelio a los gentiles, y después podemos ver en el libro de Hechos, que lo vamos a ver más adelante, pero las llaves del reino es esa predicación que Pedro iba a hacer para que el Espíritu Santo también entrara en los gentiles y tuviéramos acceso al reino de los cielos, nosotros que no somos judíos. Esas llaves o esa primera encomienda se le dio a Pedro para que la hiciera. Eso es a lo que se refiere. Y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. El 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna cosa esto te acontezca. Y aquí ya es donde decimos, no, todo iba tan bien, ¿no? O sea, Pedro iba haciendo aseveraciones muy exactas, iba en su vida a hacer cosas muy impactantes, y de repente dice, Señor, detente, ¿no? Que no te acontezca esto, que no sufras, que no vayas a Jerusalén, que no mueras. Pero Pedro en este momento está haciendo algo que podría ir en contra de todo el plan de Dios para que la humanidad se salvara. Porque si Cristo no iba a Jerusalén, si no moría y resucitaba al tercer día, nosotros no íbamos a poder ser salvos por el sacrificio que hizo el Señor. O sea, a eso vino, a sacrificarse y a hacer ese sacrificio derramando su sangre en la cruz por nosotros. Y Pedro le está diciendo, detente, no lo hagas. Y el 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, o sea, Jesús se volvió a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces aquí podemos ver que este pensamiento que Pedro tuvo no vino de él, o sea, no vino de sí mismo, sino vino directamente de Satanás. Y Pedro dejó que ese pensamiento estuviera en su mente tanto que fue a decirle a Jesús, o sea, él permitió este pensamiento. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, no le está atacando directamente a Pedro de decir tú eres Satanás, sino que le está diciendo que está hablando directamente con Satanás y le está diciendo no siembres estos pensamientos en este hombre, porque lo que tú haces, bien sabes que no piensas en las cosas de Dios, no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces aquí, por eso es tan importante a veces detener los pensamientos que vienen de parte del enemigo, porque el enemigo nos puede decir muchas cosas. Y si Pedro se hubiera detenido a analizar que el sacrificio de Cristo iba a ser para salvarlo de sus pecados, no le hubiera dicho eso, porque no se hubiera dejado influenciar por Satanás. Pero gracias a Dios que Él tiene todo bajo control. Obviamente después Pedro es transformado, Jesús les explica un poquito más en qué consiste ese sacrificio y el costo de este discipulado, de seguirlo, de estar con Él. Pero hasta aquí vamos haciendo una cronología de este capítulo, en que en primer lugar viene hablando de las enseñanzas de los fariseos, de que se cuiden de su doctrina, y después de que Cristo va a ser y es en ese momento declarado por Pedro el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después pone en orden el cimiento de la iglesia, la labor que iba a hacer Pedro en los primeros años de la iglesia primitiva, y después Jesús les dice sobre su muerte, su resurrección, y deja en su lugar a Satanás. Y ahora sí, después de todo este proceso, viene cuando Jesús, en el capítulo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, aquí ya los está retando de decir, yo voy a la muerte, yo voy a Jerusalén a morir por ustedes. Si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a ustedes mismos y todo de ustedes, tomen su cruz y síganme. O sea, estén dispuestos a padecer el camino que yo voy a tomar, incluso hasta la muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Porque Él estaba dispuesto a tomar esa cruz, a ir a salvarnos, a que otros, los que creyeran, también darles esa vida, si nosotros ponemos también nuestra vida en disposición a nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Pero la clave de nuestra vida cristiana, de tener a Cristo en nuestro corazón y de obtener la salvación eterna, es apropiarnos de este sacrificio que Jesús hizo y caminar con Él en el costo del discipulado, de seguir lo que esto implica. Y un día cuando el Señor venga, dará a cada uno conforme a sus obras. No la salvación, sino lo que merecemos por lo que hayamos hecho. Porque la salvación, como ya la vimos, nos la da aceptar a Cristo en nuestro corazón y es eterna. Pero aquí ya nos está diciendo que a veces el seguirlo implica tomar esa cruz, padecer, sufrir, pero que un día seremos recompensados por Él. Y vamos a ver a Dios viniendo por nosotros, los que hayamos quedado. Si no, iremos a su presencia y después seremos resucitados. Pero sin duda, Dios es bueno. Él tomó esa cruz y decidió ir a Jerusalén por ti y por mí. Hoy tú decidirás seguir al Señor en sus pisadas y tomar su cruz. Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.